Buenas noches a quienes frente a esta lumbre nocturna se apersonan. ¿Qué decir del miedo que no se haya dicho ya? No corresponde a su anfitrión redefinir algo más que estudiado, una cuestión zanjada. Probablemente uno de los más famosos enunciados al respecto salió de la pluma de Howard Phillips Lovecraft. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. El miedo siempre ha sido el verdadero motor primario de la humanidad, no el amor, no el odio, no la envidia. Negarlo es aferrarse a una fantasía idílica donde negamos que el sentimiento más oscuro es nuestro auténtico salvador. Por miedo a morir buscamos curas a un sinnúmero de padecimientos. Por miedo a que la humanidad no deje rastro en el universo, buscamos la trascendencia por miedo de la exploración espacial. Por miedo a la ignorancia desentrañamos el mundo mediante las ciencias o la magia. Sin embargo, el miedo no siempre nos entrega motivación. Cuando algo nos rebasa y nos abruma, el miedo se nos presenta inconciliable, aplastante. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus propios caminos, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirán a la realidad y a la indeleble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Con estas líneas directas y desconsoladoras, Lovecraft comienza su cuento más famoso, publicado por primera vez en la revista Weird Tales en 1927. Nos referimos a la llamada de Cthulhu. Lovecraft no se anda con rodeos. Desde las primeras líneas nos deja claro que no hay narrativas ocultas o sugerentes. No, todo es claro desde el inicio. Si nos enfrentamos con la posición que, ya no la humanidad, sino un solo ser humano, ocupa en la vastedad inmesurable del universo, la locura nos haría presa sin remedio. Heidegger, un filósofo alemán, llama a esto, al estar inconsciente de la finitud e intrascendencia, la existencia inauténtica, la anestesia que obtenemos mediante las banalidades cotidianas, el casarnos, el vestirnos, trabajar, planear, escribir, oír un podcast, comprar, vender. Todo eso nos distrae de la inminente realidad, la muerte y el vacío inabarcable. Pero no nos desviemos. En esta noche nos concierne el miedo a lo que no se ve o a lo que no conocemos, a lo inexplicable y desconcertante, cuando lo raro muta y deja de ser inquietante y fascinante para ser aterrador. Escrito por Guy de Maupassant en 1882, este relato nos enfrenta ante lo desconocido e invisible. Alrededor de la fogata, hoy leeremos un relato grabado con letras de oro en la literatura universal que nos habla de un ser invisible y de todas las consecuencias que tiene su presencia en la frágil psique humana. Suban el volumen y cierren los ojos si pueden para disfrutar de las tétricas pruebas de la existencia de El Orla.
8 de mayo. Qué hermoso día. He pasado la mañana entera tendido sobre la hierba, delante de mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, la resguarda y le da sombra. Adoro esta región. Me gusta vivir aquí porque he echado raíces, esas raíces profundas y delicadas que unen al hombre con la tierra donde nacieron y murieron sus abuelos. Esas raíces que lo unen a lo que se piensa y a lo que se come, a las costumbres como a los alimentos, a los modismos regionales, a la forma de hablar de los habitantes, a los perfumes de la tierra, de las aldeas y del aire mismo. Adoro la casa donde he crecido. Desde mis ventanas veo el Sena que corre detrás del camino, a lo largo de mi jardín, casi dentro de mi casa, el grande y ancho Sena, cubierto de barcos, en el tramo entre Rouen y el Havre. A lo lejos y a la izquierda está Rouen, la vasta ciudad de techos azules, con sus numerosas y agudas torres góticas, delicadas o macizas, dominadas por la flecha de hierro de su catedral y pobladas de campanas que tañen en el aire azul de las montañas hermosas, enviándome su suave y lejano murmullo de hierro, su canto de bronce que me llega con mayor o menor intensidad, según la brisa aumente o disminuya. ¡Qué hermosa mañana! A eso de las 11 pasó frente a mi ventana un largo convoy de navíos arrastrados por un remolcador grande como una mosca, que jadeaba de fatiga y lanzaba por la chimenea un humo espeso. Después, pasaron 2 goletas inglesas, cuyas banderas rojas flameaban sobre el fondo del cielo, y un soberbio bergantín brasileño, blanco y admirablemente limpio y reluciente. Saludé su paso sin saber por qué, pues sentí placer al contemplarlo. 11 de mayo. Tengo algo de fiebre desde hace algunos días. Me siento dolorido o más bien triste. ¿De dónde vienen esas misteriosas influencias que transforman nuestro bienestar en desaliento y nuestra confianza en angustia? Diríase que el aire invisible, está poblado de lo desconocido, de poderes cuya misteriosa proximidad experimentamos. ¿Por qué al despertarme siento una gran alegría y ganas de cantar y luego, sorpresivamente, después de dar un corto paseo por la costa, regreso desolado? Como si me esperara una desgracia en mi casa. Tal vez una ráfaga fría al rozarme la piel me ha alterado los nervios y ensombrecido el alma. ¿Acaso la forma de las nubes o el color tan variable del día o de las cosas me ha perturbado el pensamiento al pasar por mis ojos? ¿Quién puede saberlo? Todo lo que nos rodea, todo lo vemos sin mirar. Lo que rozamos inconscientemente, lo que tocamos sin palpar y lo que encontramos sin reparar en ello, tiene efectos rápidos, sorprendentes e inexplicables sobre nosotros, sobre nuestros órganos y, por consiguiente, sobre nuestros pensamientos y nuestro corazón. Cuán profundo es el misterio de lo invisible. No podemos explorarlo con nuestros mediocres sentidos, con nuestros ojos que no pueden percibir lo muy grande ni lo muy pequeño, lo muy próximo ni lo muy lejano, los habitantes de una estrella ni los de una gota de agua, con nuestros oídos que nos engañan, transformando las vibraciones del aire en ondas sonoras, como si fueran hadas que convierten milagrosamente en sonido ese movimiento y que mediante esa metamorfosis hacen surgir la música que transforma en canto la muda agitación de la naturaleza. Con nuestro olfato, más débil que el del perro, con nuestro sentido del gusto que apenas puede distinguir la edad del vino, ¿cuántas cosas descubriríamos a nuestro alrededor si tuviéramos otros órganos que realizaran para nosotros otros milagros? 16 de mayo. En definitiva estoy enfermo, y pensar que estaba también el mes pasado. Tengo fiebre, una fiebre atroz, o mejor dicho, un nerviosismo febril que afecta por igual el alma y el cuerpo. Tengo continuamente la angustiosa sensación de que un peligro me amenaza, la aprensión de una desgracia inminente o de la muerte que se aproxima, el presentimiento suscitado por el comienzo de un mal aún desconocido que germina en la carne y en la sangre. 18 de mayo.
Acabo de consultar al médico porque ya no podía dormir. Me encontró el pulso acelerado, los ojos inflamados y los nervios alterados, pero ningún síntoma alarmante. Debo darme duchas y tomar bromuro de potasio. 25 de mayo. No siento ninguna mejoría. Mi estado es realmente extraño. Cuando se aproxima la noche me invade una inexplicable inquietud, como si la noche ocultara una terrible amenaza para mí. Ceno rápidamente y luego trato de leer, pero no comprendo las palabras y apenas distingo las letras. Camino entonces de un extremo a otro de la sala y siento la opresión de un temor confuso e irresistible. El temor de dormir, el temor de la cama. A las 10 subo a la habitación. En cuanto entro doy 2 vueltas a la llave y corro los cerrojos. Tengo miedo. ¿De qué? Hasta ahora nunca sentía temor por nada. Abro mis armarios, miro debajo de la cama, escucho ¿qué? ¿Acaso puede sorprender que un malestar, un trastorno de la circulación y tal vez una ligera congestión, una pequeña perturbación del funcionamiento tan imperfecto y delicado de nuestra máquina viviente convirtiera en melancólico al más alegre de los hombres y en un cobarde al más valiente? Luego me acuesto y espero el sueño, como si esperara al verdugo. Espero su llegada con espanto. Mi corazón late intensamente y mis piernas se estremecen. Todo mi cuerpo tiembla en medio del calor de la cama, hasta el momento en que caigo bruscamente en el sueño, como si me ahogara en un abismo de agua estancada. Ya no siento llegar como antes a ese sueño pérfido, oculto cerca de mí, que me acecha, se apodera de mi cabeza, me cierra los ojos y me aniquila. Duermo durante 2 o 3 horas, y luego no es un sueño sino una pesadilla lo que se apodera de mí. Sé perfectamente que estoy acostado y que duermo, lo comprendo y lo sé, y siento también que alguien se aproxima, me mira, me toca, sube sobre la cama, se arrodilla sobre mi pecho y tomando mi cuello entre sus manos aprieta y aprieta con todas sus fuerzas para estrangularme. Trato de defenderme, impedido por esa impotencia atroz que nos paraliza en los sueños. Quiero gritar y no puedo. Trato de moverme y no puedo. Con angustiosos esfuerzos y jadeante trato de liberarme, de rechazar ese ser que me aplasta y me asfixia, pero no puedo. Y de pronto me despierto, enloquecido y cubierto de sudor. Enciendo la bujía. Estoy solo. Después de esa crisis que se repite todas las noches, duermo por fin tranquilamente hasta el amanecer. 2 de junio. Mi estado se ha agravado. ¿Qué es lo que tengo? El bromuro y las duchas no me producen ningún efecto. Para fatigarme más, a pesar de que ya me sentía cansado, fui a dar un paseo por el bosque de Romer. En un principio me pareció que el aire suave, ligero y fresco, lleno de aromas de hierbas y hojas, vertía una sangre nueva en mis venas y nuevas energías en mi corazón. Caminé por una gran avenida de caza y después por una estrecha alameda, entre 2 filas de árboles desmesuradamente altos, que formaban un techo verde y espeso, casi negro, entre el cielo y yo. De pronto sentí un estremecimiento, no de frío, sino un extraño temblor angustioso. Apresuré el paso, inquieto por hallarme solo en ese bosque, atemorizado sin razón por el profundo silencio. De improviso, me pareció que me seguían, que alguien marchaba detrás de mí muy cerca, casi pisándome los talones. Me volví hacia atrás con brusquedad. Estaba solo. Únicamente vi detrás de mí el recto y amplio sendero, vacío, alto, pavorosamente vacío. Y del otro lado se extendía también hasta perderse de vista, de modo igualmente solitario y atemorizante. Cerré los ojos. ¿Por qué? Y me puse a girar sobre un pie como un trompo. Estuve a punto de caer. Abrí los ojos. Los árboles bailaban. La tierra flotaba. Tuve que sentarme. Después ya no supe por dónde había llegado hasta allí. Qué extraño. Ya no recordaba nada. Tomé hacia la derecha y llegué a la avenida que me había llevado al centro del bosque. 3 de junio. He pasado una noche horrible. Voy a irme de aquí por algunas semanas.
Un viaje breve sin duda me tranquilizará. 2 de julio. Regreso restablecido. El viaje ha sido delicioso. Visité el monte San Michael que no conocía. Qué hermosa vista se tiene al llegar a Branches, cuando se arriba, como yo, al caer la tarde. La ciudad se halla sobre una colina. Cuando me llevaron al jardín botánico situado en un extremo de la población, no pude evitar un grito de admiración. Una extensa bahía se extendía ante mis ojos hasta el horizonte, entre dos costas lejanas que se esfuman en medio de la bruma. Y en el centro de esa inmensa bahía, bajo un dorado cielo despejado, se eleva un monte extraño, sombrío y puntiagudo en las arenas de la playa. El sol acababa de ocultarse y en el horizonte un rojizo se recortaba el perfil de ese fantástico acantilado que lleva en su cima un grandioso monumento. Al amanecer me dirigí allá. El mar estaba abajo como la tarde anterior y a medida que me acercaba veía elevarse gradualmente la sorprendente abadía. Luego de varias horas de marcha, llegué al enorme bloque de piedra, en cuya cima se halla la pequeña población dominada por la gran iglesia. Después de subir por la calle estrecha y empinada, penetré en la más admirable morada gótica construida por Dios en la tierra, con numerosos recintos de techo bajo como aplastados por bóvedas y galerías superiores sostenidas por frágiles columnas. Entré en esa gigantesca joya de granito, ligera como un encaje, cubierta de torres, de esbeltos torreones a los cuales se sube por intrincadas escaleras que destacan en el cielo azul del día y negro de la noche sus extrañas cúpulas erizadas de quimeras, diablos, animales fantásticos y flores monstruosas, unidas entre sí por finos arcos labrados. Cuando llegué a la cumbre, dije al monje que me acompañaba: «Qué bien se debe estar aquí, padre». «Es un lugar muy ventoso, señor», me respondió, y nos pusimos a conversar mientras mirábamos subir el mar, que avanzaba sobre la playa y parecía cubrirla con una coraza de acero. El monje me refirió historias, todas las viejas historias del lugar, leyendas, muchas leyendas. Una de ellas me impresionó mucho. Los nacidos en el monte aseguran que de noche se oyen voces en la playa y después se perciben los balidos de 2 cabras, una de voz fuerte y otra de voz débil. Los incrédulos afirman que son los graznidos de las aves marinas que se asemejan a balidos o a quejas humanas. Pero los pescadores rezagados juran haber encontrado merodeando por las dunas entre 2 mareas y alrededor de la pequeña población tan alejada del mundo a un viejo pastor cuya cabeza nunca pudieron ver por llevarla cubierta con su capa, y delante de él marchan un macho cabrío con rostro de hombre y una cabra con rostro de mujer. Ambos tienen largos cabellos blancos y hablan sin cesar. Discuten en una lengua desconocida, interrumpiéndose de pronto para balar con todas sus fuerzas. «¿Cree usted en eso?», pregunté al monje. «No sé», me contestó. Yo proseguí: «Si existieran en la tierra otros seres vivos diferentes de nosotros, los conoceríamos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que no los hayamos visto?». «¿Acaso vemos?», me respondió, «la 100.000ª parte de lo que existe? Observe por ejemplo el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza, el viento que derriba hombres y edificios, que arranca de cuajo los árboles y levanta montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y que arroja contra ellos a las grandes naves, el viento que mata, silba, gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto alguna vez? ¿Acaso lo puede ver? Y sin embargo existe». Ante este sencillo razonamiento opté por callarme. Este hombre podía ser un sabio o tal vez un tonto. No podía afirmarlo con certeza, pero me mantuve en silencio. Con mucha frecuencia había pensado en lo que me dijo. 3 de julio. Dormí mal. Evidentemente hay una influencia febril, pues mi cochero sufre del mismo mal que yo. Ayer, al regresar, observé su extraña palidez. Le pregunté: «¿Qué tiene, Jean?». «Ya no puedo descansar. Mis noches desgastan mis días. Desde la partida del señor parece que padezco una especie de hechizo».
Los demás criados están bien, pero temo que me vuelvan las crisis. 4 de julio. En definitiva, las crisis vuelven a empezar. Vuelvo a tener las mismas pesadillas. Anoche sentí que alguien se inclinaba sobre mí y con su boca sobre la mía bebía mi vida. Sí, la bebía, con la misma avidez que una sanguijuela. Luego se incorporó saciado. Yo me desperté tan extenuado y aniquilado que apenas podía moverme. Si esto se prolonga durante algunos días, volveré a ausentarme. 5 de julio. ¿He perdido la razón? Lo que pasó, lo que vi anoche, es tan extraño que cuando pienso en ello pierdo la cabeza. Había cerrado la puerta con llave, como todas las noches, y luego sentí sed. Bebí medio vaso de agua y observé distraídamente que la botella estaba llena. Me acosté enseguida y caí en uno de mis espantosos sueños, del cual pude salir cerca de 2 horas después con una sacudida más horrible aún. Imagínense ustedes un hombre que es asesinado mientras duerme, que despierta con un cuchillo clavado en el pecho, jadeante y cubierto de sangre, que no puede respirar y que muere sin comprender lo que ha sucedido. Después de recobrar la razón, sentí nuevamente sed. Encendí la bujía y me dirigí hacia la mesa donde había dejado la botella. Me levanté inclinándola sobre el vaso, pero no había una gota de agua. Estaba vacía, completamente vacía. Al principio no comprendí nada, pero de pronto sentí una emoción tan atroz que tuve que sentarme, o mejor dicho, me desplomé sobre una silla. Luego que me incorporé de un salto para mirar a mi alrededor, volví a sentarme, delante del cristal transparente, lleno de asombro y terror. Lo observaba con la mirada fija, tratando de imaginar lo que había pasado. Mis manos temblaban. ¿Quién había bebido el agua? Yo sin duda. ¿Quién podía haber sido sino yo? Entonces, yo era sonámbulo y vivía sin saberlo. Esa doble vida misteriosa que nos hace pensar que hay en nosotros 2 seres, o que a veces un ser extraño, desconocido e invisible anima mientras dormimos nuestro cuerpo cautivo que le obedece como a nosotros y más que nosotros. ¿Quién podrá comprender mi abominable angustia? ¿Quién podrá comprender la emoción de un hombre mentalmente sano, perfectamente despierto y en uso de razón al contemplar espantado una botella que se había vaciado mientras dormía? Y así permanecí hasta el amanecer, sin atreverme a volver a la cama. 6 de julio. Pierdo la razón. Anoche también bebieron el agua de la botella, o tal vez la bebí yo. 10 de julio. Acabo de hacer sorprendentes comprobaciones. En definitiva estoy loco, y sin embargo, el 6 de julio, antes de acostarme, puse sobre la mesa vino, leche, agua, pan y fresas. Había bebido, o he bebido, toda el agua y un poco de leche. No han tocado el vino, ni el pan, ni las fresas. El 7 de julio, he repetido la prueba con idénticos resultados. El 8 de julio reprimí el agua y la leche, y no han tocado nada. Por último, el 9 de julio puse sobre la mesa solamente el agua y la leche, teniendo especial cuidado de envolver las botellas con lienzos de muselina blanca y de atar los tapones. Luego me froté con grafito los labios, la barba y las manos, y me acosté. Un sueño irresistible se apoderó de mí, seguido poco después por el atroz despertar. No me había movido, ni siquiera mis sábanas estaban manchadas. Corrí hacia la mesa. Los lienzos que envolvían las botellas seguían limpios e inmaculados. Destapé los tapones palpitantes de emoción. Se habían bebido el agua y toda la leche. ¡Ah, Dios mío! Partiré inmediatamente hacia París. 12 de julio, París. Estos últimos días había perdido la cabeza. Tal vez he sido juguete de mi enervada imaginación, salvo que yo sea realmente sonámbulo o que haya sufrido una de esas influencias comprobadas, pero hasta ahora inexplicables, que se llaman sugestiones. De todos modos, mi extravío rayaba en la demencia y han bastado 24 horas en París para recobrar la cordura. Ayer, después de paseos y visitas que me han renovado y vivificado el alma,
Terminé el día en Théâtre François. Se presentaba una pieza de Alejandro Dumas, hijo. Ese autor vivaz y pujante ha terminado de curarme. Es evidente que la soledad resulta peligrosa para las mentes que piensan demasiado. Necesitamos ver a nuestro alrededor a hombres que piensen y hablen. Cuando permanecemos solos durante mucho tiempo, poblamos de fantasmas el vacío. Regresé muy contento al hotel, caminando por el centro. Al codearme con la multitud, pensé, no sin ironía, en mis terrores y suposiciones de la semana pasada, pues creí que un ser invisible vivía bajo mi techo. Cuán débil es nuestra razón y cuán rápida se extravía cuando nos estremece un hecho incomprensible. En lugar de concluir con estas simples palabras, yo no comprendo porque no puedo explicarme las causas, nos imaginamos enseguida impresionantes misterios y poderes sobrenaturales. 14 de julio. Fiesta de la República. He paseado por las calles. Los cohetes y banderas me divirtieron como a un niño. Sin embargo, me parece una tontería ponerse contento un determinado día por decreto del gobierno. El pueblo es un rebaño de imbéciles, a veces tonto y paciente, y otras feroz y rebelde. Se le dice, diviértete, y se divierte. Se le dice, ve a combatir con tu vecino, y van a combatir. Se les dice, vota por el emperador, y votan por el emperador. Después, vota por la república, y votan por la república. Los que lo dirigen son igualmente tontos, pero en lugar de obedecer a hombres, se atienen a principios, que por lo mismo que son principios solo pueden ser necios y estériles y falsos, es decir, ideas consideradas ciertas e inmutables, tan luego en este mundo donde nada es seguro y donde la luz y el sonido son ilusorios. 16 de julio. Ayer he visto cosas que me preocupan mucho. Cené en casa de mi prima, la señora Sablé, casada con el jefe del regimiento 76 de cazadores de Limoges. Conocí allí a dos señoritas jóvenes, casada una de ellas con el doctor Parent, que se dedica intensamente al estudio de las enfermedades nerviosas y de los fenómenos extraordinarios que hoy dan origen a las experiencias sobre hipnotismo y sugestión. Nos refirió detalladamente los prodigiosos resultados obtenidos por los sabios ingleses y por los médicos de la escuela de Nancy. Los hechos que expuso me parecieron tan extraños que manifesté mi incredulidad. Estamos a punto de descubrir uno de los más importantes secretos de la naturaleza, decía el doctor Parent, es decir, uno de sus más importantes secretos aquí en la Tierra, puesto que hay, evidentemente, otros secretos importantes en las estrellas. Desde que el hombre piensa, desde que aprendió a expresar y a escribir su pensamiento, se siente tocado por un misterio impenetrable para sus sentidos groseros e imperfectos, y trata de suplir la impotencia de dichos sentidos mediante el esfuerzo de su inteligencia. Cuando la inteligencia permanecía aún en un estado rudimentario, la obsesión de los fenómenos invisibles adquiría formas comúnmente terroríficas. De ahí las creencias populares en lo sobrenatural, las leyendas de las almas en pena, las hadas, los gnomos y los aparecidos. Me atrevería a mencionar incluso la leyenda de Dios, pues nuestras concepciones del artífice creador de cualquier religión son las invenciones más mediocres, estúpidas e inaceptables que puede salir de la mente atemorizada de los hombres. Nada es más cierto que este pensamiento de Voltaire. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con Dios. Pero desde hace algo más de un siglo parece percibirse algo nuevo. Mesmer y algunos otros nos señalan un nuevo camino, y efectivamente, sobre todo desde hace 4 o 5 años, se han obtenido sorprendentes resultados. Mi prima también, muy incrédula, sonreía. El doctor Parent le dijo, ¿quiere que le hipnotice, señora? Sí, me parece bien. Ella se sentó en un sillón y él comenzó a mirarla fijamente. De improviso, me dominó la turbación. Mi corazón latía con fuerza y sentía una opresión en la garganta. Veía cerrarse pesadamente los ojos de la señora Sablé y su boca se crispaba y parecía jadear. Al cabo de 10 minutos dormía. Póngase detrás de ella, me dijo el médico. Obedecí su indicación y él colocó en las manos de mi prima una tarjeta de visita al tiempo que le decía: esto es un espejo. ¿Qué ve en él?
Veo a mi primo, respondió. ¿Qué hace? Se atusa el bigote. ¿Y ahora? Saca una fogata del bolsillo. ¿Quién aparece en la fotografía? Él, mi primo. Era cierto. Esa misma tarde me habían entregado esa fotografía en el hotel. ¿Cómo aparece en ese retrato? Se halla de pie, con el sombrero en la mano. Evidentemente, veía en esa tarjeta de cartulina lo que habría visto en un espejo. Las damas decían espantadas: ¡Basta! ¡Basta, por favor! Pero el médico ordenó: usted se levantará mañana a las 8. Luego, irá a ver a su primo al hotel donde se aloja y le pedirá que le preste los 5,000 francos que le pide su esposo y que le reclamará cuando regrese de su próximo viaje. Luego despertó. Mientras regresaba al hotel pensé en esa curiosa sesión y me asaltaron dudas, no sobre la insospechable, la total buena fe de mi prima, a quien conocía desde la infancia como una hermana, sino sobre la seriedad del médico. ¿No escondería en su mano un espejo que mostrara a la joven dormida al mismo tiempo que la tarjeta? Los prestidigitadores profesionales hacen esas cosas semejantes. No bien volví, me acosté, pero a las 8:30 de la mañana me despertó mi sirviente y me dijo: la señora Sablé quiere hablar inmediatamente con el señor. Me vestí deprisa y le hice pasar. Se sentó muy turbada y me dijo sin levantar la mirada ni quitarse el velo: querido primo, tengo que pedirle un gran favor. ¿De qué se trata, prima? Me cuesta mucho decirlo, pero no tengo más remedio. Necesito urgentemente 5,000 francos. ¿Pero cómo? ¿Tan luego usted? Sí, yo, o mejor dicho, mi esposo, que me ha encargado conseguirlos. Me quedé tan asombrado que apenas podía balbucear mis respuestas. Pensaba que ella y el doctor Parent se estaban burlando de mí y que eso podía ser una mera farsa preparada de antemano y representada a la perfección. Pero todas mis dudas se disiparon cuando la observé con atención. Temblaba de angustia. Era evidente que esta gestión le resultaba muy penosa y advertí que apenas podía reprimir el llanto. Sabía que era muy rica y le dije: ¿cómo es posible que su esposo no disponga de 5,000 francos? Reflexiona. ¿Estás segura de que ha encargado pedírmelos a mí? Vaciló durante algunos segundos como si le costara mucho recordar y luego respondió: sí, estoy segura. ¿Le ha escrito? Vaciló otra vez y volvió a pensar. Advertí el penoso esfuerzo de su mente. No sabía, solo recordaba que debía pedirme ese préstamo para su esposo. Por consiguiente, se decidió a mentir. Sí, me escribió. ¿Cuándo? ¿Ayer? No me dijo nada. Recibí su carta esta mañana. ¿Puedes enseñármela? No, contenía cosas íntimas, demasiado personales, y la he quemado. Así que su marido tiene deudas. Vaciló una vez más y luego murmuró: no lo sé. Bruscamente le dije: pero en este momento, querida prima, no dispongo de 5,000 francos. Dio una especie de grito de desesperación. Ay, por lo que más quiera, se lo suplico, intente conseguirlos. Exaltada, unía sus manos como si se tratara de un ruego. Su voz cambió de tono. Lloraba murmurando cosas ininteligibles, molesta y dominada por la orden irresistible que había recibido. Ay, se lo suplico. Si supiera cómo sufro, los necesito para hoy. Sentí piedad por ella. Los tendrá de cualquier manera, se lo prometo. Oh, gracias. Qué bondadoso es usted. ¿Recuerda lo que pasó ayer en su casa? Le pregunté entonces. Sí. ¿Recuerda que el doctor Parent la hipnotizó? Sí. Pues bien, fue él quien le ordenó venir esta mañana y pedirme 5,000 francos, y en este momento usted obedece a su sugestión. Reflexionó durante algunos instantes y luego respondió: pero es mi esposo quien me los pide. Durante 1 hora traté sin éxito de convencerla. Cuando se fue, corrí a casa del doctor Parent. Me dijo: ¿se ha convencido ahora? Sí, no hay más remedio que creer. Vamos a ver a su prima. Cuando llegamos, dormitaba en un sofá, rendida por el cansancio. El médico le tomó el pulso.
La miró durante algún tiempo con una mano extendida hacia sus ojos, que la joven cerró debido al influjo irresistible del poder magnético. Cuando se durmió, el doctor Parent dijo: su esposo no necesita los 5,000 francos. Por lo tanto, usted debe olvidar que ha rogado a su primo para que se los preste, y si le habla de eso, usted no comprenderá. Luego la despertó. Entonces saqué mi billetera. Aquí tiene, querida prima, lo que me pidió esta mañana. Se mostró tan sorprendida que no me atreví a insistir. Traté, sin embargo, de refrescar su memoria, pero negó todo enfáticamente, creyendo que me burlaba, y poco faltó para que se enojase. Acabo de regresar. La experiencia me ha impresionado tanto que no he podido almorzar. 19 de julio. Muchas personas a quienes he referido esta aventura se han reído de mí. Ya no sé qué pensar. El sabio dijo: quizá. 21 de julio. Cené en Bougival y después estuve en el baile de los remeros. En definitiva, todo depende del lugar y del medio. Creer en lo sobrenatural en la isla de la Ranulad sería el colmo del desatino, pero no es así en la cima del monte San Michael y en la India. Sufrimos de la influencia de lo que nos rodea. Regresaré a casa la próxima semana. 30 de julio. Ayer he regresado a casa. Todo está bien. 2 de agosto. No hay novedades. Hace tiempo espléndido. Paso los días mirando correr el Sena. 4 de agosto. Hay problemas entre mis criados. Aseguran que alguien rompe los vasos de los armarios por la noche. El sirviente acusa a la cocinera y esta a la lavandera, quien a su vez acusa a los dos primeros. ¿Quién es el culpable? El tiempo lo dirá. 6 de agosto. Esta vez no estoy loco. Lo he visto. Lo he visto. Yo no tengo la menor duda. Lo he visto. Aún siento frío hasta en las uñas. El miedo me penetra hasta la médula. Lo he visto. A las 2 de la tarde me paseaba a pleno sol por mi rosedal. Caminaba por el sendero de rosales de otoño que comienza a florecer. Me detuve a observar un hermoso ejemplar de Guin de Batilés, que tenía 3 flores magníficas, y vi entonces con toda claridad cerca de mí que el tallo de una de las flores se doblaba como movido por una mano invisible. Luego vi que se quebraba como si la misma mano lo cortase. La flor se elevó, siguiendo la curva que habría descrito un brazo al llevarla hacia una boca, y permaneció suspendida en el aire transparente, muy sola e inmóvil, como una pavorosa mancha a 3 pasos de mí. Azorado, me arrojé sobre ella para tomarla, pero no pude hacerlo. Había desaparecido. Sentí entonces rabia contra mí mismo, pues no es posible que una persona razonable tenga semejantes alucinaciones. Pero, ¿se trataba realmente de una alucinación? Volví hacia el rosal para buscar el tallo cortado y de inmediato lo encontré recién cortado, entre las 2 rosas que permanecían en la rama. Regresé entonces a casa con la mente alterada. En efecto, ahora estoy convencido, seguro como de la alternancia de los días y las noches, de que existe cerca de mí un ser invisible que se alimenta de leche y agua, que puede tocar las cosas, tomarlas y cambiarlas de lugar, dotado, por consiguiente, de un cuerpo material aunque imperceptible para nuestros sentidos, y que habita dentro de mi casa como yo. 7 de agosto. Dormí tranquilamente. Se bebió el agua de la botella, pero no perturbó mi sueño. Me pregunto si estoy loco. Cuando en ocasiones me paseo a pleno sol a lo largo de la costa, he dudado acerca de mi razón. No son ya dudas inciertas como las que he tenido hasta ahora, sino dudas precisas, absolutas. He visto locos, he conocido algunos que seguían siendo inteligentes, lúcidos y sagaces en todas las cosas de la vida, menos en un punto. Hablaban de todo con claridad, facilidad y profundidad, pero súbitamente su pensamiento chocaba contra el escollo de la locura y se hacía pedazos, volaba en fragmentos y se hundía en ese océano siniestro y furioso, lleno de las olas fragorosas.
brumorosas y borrascosas que se llaman demencia. Ciertamente estaría convencido de mi locura si no tuviese perfecta conciencia de mi estado al examinarlo con toda lucidez. En suma, yo solo sería un alucinado que razona. Se habría producido en mi mente uno de esos trastornos que hoy tratan de estudiar y precisar los fisiólogos modernos, y dicho trastorno había provocado en mí una profunda ruptura en lo referente al orden y a la lógica de las ideas. Fenómenos semejantes se producen en el sueño, que nos muestra las fantasmagorías más inverosímiles, sin que ello nos sorprenda, porque mientras duerme el aparato verificador, el sentido del control, la facultad imaginativa vigila y trabaja. ¿Acaso ha dejado de funcionar en mí una de las imperceptibles teclas del teclado cerebral? Hay hombres que a raíz de accidentes pierden las memorias de los nombres propios, de las cifras o solamente de las fechas. Hoy se ha comprobado la localización de todas las partes del pensamiento. No puede sorprender entonces que en este momento se haya disminuido mi facultad de controlar la irrealidad de ciertas alucinaciones. Pensaba en todo ello mientras caminaba por la orilla del río. El sol iluminaba el agua, sus rayos embellecían la tierra y llenaban mis ojos de amor por la vida, por las golondrinas, cuya agilidad constituye para mí un motivo de alegría, por las hierbas de la orilla, cuyo estremecimiento es un placer para mis oídos. Sin embargo, paulatinamente me invadía un malestar inexplicable. Me parecía que una fuerza desconocida me detenía, me paralizaba, impidiéndome avanzar y que trataba de hacerme volver atrás. Sentí ese doloroso deseo de volver que nos oprime cuando hemos dejado en nuestra casa a un enfermo querido y presentimos una agravación del mal. Regresé entonces, a pesar mío, convencido de que encontraría en casa una mala noticia, una carta o un telegrama. Nada de eso había, y me quedé más sorprendido e inquieto aún que si hubiese tenido una nueva visión fantástica. 8 de agosto. Pasé una noche horrible. Él no ha aparecido más, pero lo siento cerca de mí. Me espía, me mira, se introduce en mí y me domina. Así me resulta más temible, pues al ocultarse de ese modo parece manifestar su presencia invisible y constante mediante fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, he podido dormir. 9 de agosto. Nada ha sucedido, pero tengo miedo. 10 de agosto. Nada. ¿Qué sucederá mañana? 11 de agosto. Nada. Siempre nada. No puedo quedarme aquí con este miedo y estos pensamientos que dominan mi mente. Me voy. 12 de agosto, 10 de la noche. Todo el día he tratado de partir, pero no he podido. He intentado realizar este acto tan sencillo, salir, subir en mi coche para dirigirme a Rouen, y no he podido. ¿Por qué? 13 de agosto. Cuando nos atacan ciertas enfermedades, nuestros mecanismos físicos parecen fallar. Sentimos que nos faltaron las energías y que todos nuestros músculos se relajan. Los huesos parecen tan blandos como la carne y la carne tan líquida como el agua. Todo eso repercute en mi espíritu de manera extraña y desoladora. Carezco de fuerzas y de valor. No puedo dominarme y ni siquiera puedo hacer intervenir mi voluntad. Ya no tengo iniciativa. Pero alguien lo hace por mí y yo obedezco. 14 de agosto. Estoy perdido. Alguien domina mi alma y la dirige. Alguien ordena todos mis actos, mis movimientos y mis pensamientos. Ya no soy nada en mí. No soy más que un espectador prisionero y aterrorizado por todas las cosas que realizo. Quiero salir y no puedo. Él no quiere y tengo que quedarme, azorado y tembloroso, en el sillón donde me obliga a sentarme. Solo deseo levantarme, incorporarme para sentirme todavía dueño de mí, pero no puedo. Estoy clavado en mi asiento y el sillón se adhiere al suelo de tal modo que no habría fuerza capaz de movernos. De pronto, siento la irresistible necesidad de ir al huerto a cortar fresas y comerlas. Hoy voy, corto fresas y las como. ¡Oh, Dios mío! Dios mío, ¿será acaso un Dios? Si lo es, sálvame, libérame, socórreme, perdón,
piedad, misericordia, sálvame. Oh, qué sufrimiento, qué suplicio, qué horror. 15 de mayo. Evidentemente así estaba poseída y dominada mi prima cuando fue a pedirme 5,000 francos. Obedecía a un poder extraño que había penetrado en ella, como otra alma, como un alma parásita y dominadora. ¿Es acaso el fin del mundo? Pero, ¿quién es el ser invisible que me domina? ¿Quién es ese desconocido, ese merodeador de una raza sobrenatural? Por consiguiente, los invisibles existen. Pero, ¿cómo es posible que aún no se hayan manifestado desde el origen del mundo en una forma tan evidente como se manifiestan en mí? Nunca leí nada que se asemejara a lo que me ha sucedido en mi casa. Si pudiera abandonarla, irme, huir y no regresar más, me salvaría. Pero no puedo. 16 de agosto. Hoy pude escaparme durante 2 horas, como un preso que encuentra casualmente abierta la puerta de su calabozo. De pronto, sentí que estaba libre y que él se hallaba lejos. Ordené uncir los caballos rápidamente y me dirigí a Rouen. Qué alegría poder decirle a un hombre que obedece: «¡Vamos a Rouen!». Hice detener la marcha frente a la biblioteca, donde solicité en préstamo el gran tratado del Dr. Hermann Herestauss sobre los habitantes desconocidos del mundo antiguo y moderno. Después, cuando me disponía a subir a mi coche, quise decir: «¡A la estación!» y grité. No dije, grité, con una voz tan fuerte que llamó la atención de los transeúntes. «¡A casa!» y caí pesadamente, loco de angustia, en el asiento. Él me había encontrado y volvía a posesionarse de mí. 17 de agosto. ¡Ah! ¡Qué noche! ¡Qué noche! Y sin embargo, me parece que debería alegrarme. Leí hasta la 1 de la madrugada. Hermann Herestauss, doctor en filosofía y en teogonía, ha escrito la historia y las manifestaciones de todos los seres invisibles que merodean alrededor del hombre y han sido soñados por él. Describe sus orígenes, sus dominios y sus poderes, pero ninguno de ellos se parece al que me domina. Se diría que el hombre, desde que pudo pensar, presintió y temió la presencia de un ser nuevo más fuerte que él, su sucesor en el mundo, y que como no pudo prever la naturaleza de este amo, creó, en medio de su terror, todo este mundo fantástico de seres ocultos y de fantasmas misteriosos surgidos del miedo. Después de leer hasta la 1 de la madrugada, me senté junto a la ventana abierta para refrescarme la cabeza y el pensamiento con la apacible brisa de la noche. Era una noche hermosa y tibia que en otra ocasión me habría gustado mucho. No había luna. Las estrellas brillaban en las profundidades del cielo con estremecedores destellos. ¿Quién vive en aquellos mundos? ¿Qué formas, qué seres vivientes, animales o plantas existirán allí? Los seres pensantes de esos universos serán más sabios y más poderosos que nosotros. ¿Conocerán lo que nosotros ignoramos? Tal vez cualquiera de estos días uno de ellos atravesará el espacio y llegará a la tierra para conquistarla, así como antiguamente los normandos sometían a los pueblos más débiles. Somos tan indefensos, inermes, ignorantes y pequeños sobre este trozo de lodo que gira disuelto en una gota de agua. Mientras pensaba en eso, me adormecí en medio del fresco viento de la noche. Pero después de dormir unos 40 minutos, abrí los ojos sin hacer un movimiento, despertado por no sé qué emoción confusa y extraña. En un principio no vi nada, pero de pronto me pareció que una de las páginas del libro que había dejado abierto sobre la mesa acababa de darse vuelta sola. No entraba ninguna corriente de aire por la ventana. Esperé sorprendido. Al cabo de 4 minutos vi con mis propios ojos que una nueva página se levantaba y caía sobre la otra, como movida por un dedo. El sillón estaba vacío, aparentemente estaba vacío, pero comprendí que él estaba leyendo allí,
sentado en mi lugar. Con un furioso salto, un salto de fiera irritada que se revela contra el domador, atravesé la habitación para atraparlo, estrangularlo y matarlo. Pero antes de que llegara, el sillón cayó delante de mí como si él hubiese huido. La mesa osciló, la lámpara rodó por el suelo y se apagó, y la ventana se cerró como si un malhechor sorprendido hubiera escapado por la oscuridad, tomando con ambas manos los batientes. Había escapado. Había sentido miedo. Miedo de mí. Entonces, mañana, pasado mañana o cualquier día de estos, podré tenerlo bajo mis puños y aplastarlo contra el suelo. ¿Acaso a veces los perros no muerden y degüellan a sus amos? 18 de agosto. He pensado durante todo el día. Oh sí, voy a obedecerlo. Seguiré sus impulsos, cumpliré sus deseos. Seré humilde, sumiso y cobarde. Él es más fuerte hasta que llegue el momento. 19 de agosto. Ya sé todo. Acabo de leer lo que sigue en la revista del Mundo Científico. Nos llega una noticia muy curiosa de Río de Janeiro. Una epidemia de locura comparable a las demencias contagiosas que asolaron a los pueblos europeos en la Edad Media se ha producido en el estado de Sao Paulo. Los habitantes despavoridos abandonan sus casas y huyen de los pueblos. Dejan sus cultivos creyéndose poseídos y dominados como un rebaño humano, por seres invisibles aunque tangibles, por especies de vampiros que se alimentan de sus vidas mientras los habitantes duermen y que además beben agua y leche sin apetecerles aparentemente ningún otro alimento. El profesor don Pedro Enríquez, en compañía de varios médicos eminentes, ha partido para el estado de Sao Paulo a fin de estudiar sobre el terreno el origen de las manifestaciones de esta sorprendente locura y poder aconsejar al emperador las medidas que juzgue convenientes para apaciguar a los delirantes pobladores. Ahora recuerdo el hermoso bergantín brasileño que pasó frente a mis ventanas remontando el Sena el 8 de mayo último. Me pareció tan hermoso, blanco y alegre. Allí estaba él, que venía de lejos, del lugar de donde se origina su raza, y me vio también mi blanca vivienda y saltó del navío a la costa. Oh, Dios mío, ahora ya lo sé y lo presiento, el reinado del hombre ha terminado. Ha venido aquel que inspiró los primeros terrores de los pueblos primitivos, aquel que exorcizaban los sacerdotes inquietos y que invocaban los brujos en las noches oscuras, aunque sin verlo todavía. Aquel a quien los presentimientos de los transitorios dueños del mundo adjudicaban formas monstruosas o graciosas de gnomos, espíritus, genios, hadas y duendes. Después de las groseras concepciones del espanto primitivo, hombres más perspicaces han presentido con mayor claridad. Mesmer lo sospechaba, y hace ya 10 años que los médicos han descubierto la naturaleza de su poder de manera precisa, antes de que él mismo pudiera ejercerlo. Han jugado con el tema del nuevo señor, con una facultad misteriosa sobre el alma humana. La han denominado magnetismo, hipnotismo, sugestión, qué sé yo. Los he visto divertirse como niños imprudentes con este poder. Desgraciados de nosotros, desgraciado el hombre, ha llegado él. ¿Cómo se llama? Él. Parece que me gritara su nombre y no lo oyese. Él, sí. Grita. Escucho. ¿Cómo? Repite. El Orla. He oído el Orla. Es él. El Orla. Ha llegado. El buitre se ha comido a la paloma. El lobo ha devorado al cordero. El león ha devorado al búfalo de agudos cuernos. El hombre ha dado muerte al león con la flecha, el puñal y la pólvora. Pero el Orla hará del hombre lo que nosotros hemos hecho con el buey, con el caballo. Lo convertirá en su cosa, en su servidor y su alimento, por el solo poder de su voluntad. Desgraciados de nosotros. No obstante, a veces el animal se rebela y mata a quien lo domestica. Yo también quiero. Yo podría hacer lo mismo. Pero primero hay que conocerlo, tocarlo y verlo.
Los sabios afirman que los ojos de los animales no distinguen las mismas cosas que los nuestros, y mis ojos no pueden distinguir el recién llegado que me oprime. ¿Por qué? Oh, recuerdo ahora las palabras del monje del monte de San Michael. ¿Acaso vemos la 100.000ª parte de lo que existe? Observe, por ejemplo, el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza, el viento que derriba hombres y edificios, que arranca de tajo los árboles y levanta montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y arroja contra ellos a las grandes naves, el viento que silba, gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto usted alguna vez? ¿Acaso puede verlo? Y sin embargo existe. Y yo seguía pensando, mis ojos son tan débiles e imperfectos que ni siquiera distinguen los cuerpos sólidos cuando son transparentes como el vidrio. Si un espejo sin azogue obstruye mi camino, chocaré contra él, como el pájaro que penetra en una habitación y se rompe la cabeza contra los vidrios. Por lo demás, 1000 cosas nos engañan y desorientan. No puede extrañar entonces que el hombre no sepa percibir un cuerpo nuevo que atraviesa la luz. Un ser nuevo. ¿Por qué no? No podía dejar de venir. ¿Por qué nosotros íbamos a ser los últimos? Nosotros no los distinguimos, pero tampoco nos distinguían los seres creados antes que nosotros. Ello se explica porque su naturaleza es más perfecta, más elaborada y mejor terminada que la nuestra, tan endeble y torpemente concebida, trabada por órganos siempre fatigados, siempre forzados como mecanismos demasiado complejos, que viven como una planta o como un animal, nutriéndose penosamente de aire, hierba y carne, máquina animal acostada por las enfermedades, las deformaciones y las putrefacciones, que respira con dificultad, imperfecta, primitiva y extraña, ingeniosamente mal hecha, obra generosa y delicada, bosquejo del ser que podría convertirse en inteligente y poderoso. Existen muchas especies en este mundo, desde la ostra hasta el hombre. ¿Por qué no podría aparecer una más después de cumplirse el periodo que separa las sucesivas apariciones de las diversas especies? ¿Por qué no puede aparecer una más? ¿Por qué no pueden surgir también nuevas especies de árboles, de flores gigantescas y resplandecientes que perfuman regiones enteras? ¿Por qué no pueden aparecer otros elementos que no sean el fuego, el aire, la tierra y el agua? Solo son 4, nada más que 4, esos padres que alimentan a los seres. ¡Qué lástima! ¿Por qué no serán 40, 400 o 4000? Todo es pobre, mezquino, miserable. Todo se ha dado con avaricia, se ha inventado secamente y se ha hecho con torpeza. ¡Ah! ¡Cuánta gracia hay en el elefante y el hipopótamo! ¡Qué elegante es el camello! Se podrá decir que la mariposa es una flor que vuela. Yo sueño con una que sería tan grande como 100 universos, con alas cuya forma, belleza, color y movimiento ni siquiera puedo describir, pero lo veo. Va de estrella a estrella, refrescándolas y perfumándolas con el soplo armonioso y ligero de su vuelo, y los pueblos que allí habitan la miran pasar extasiados y maravillosos. ¿Qué me ocurre? Es el orla que me hechiza, que me hace pensar esas locuras. Está en mí, se convierte en mi alma. Lo mataré. 20 de agosto. Lo mataré. Lo he visto. Anoche yo estaba sentado a la mesa y simulé escribir con gran atención. Sabía perfectamente que vendría a rondar a mi alrededor, muy cerca, tan cerca que tal vez podría tocarlo, atraparlo. Y entonces tendría la fuerza de los desesperados, dispondría de mis manos, mis rodillas, mi pecho, mi frente y mis dientes para estrangularlo, aplastarlo, morderlo y despedazarlo. Yo acechaba con todos mis sentidos sobreexcitados. Había encendido 2 lámparas y las 8 bujías de la chimenea, como si fuera posible distinguirlo con esa luz. Frente a mí está la cama, una vieja cama de roble. A la derecha, la chimenea. A la izquierda, la puerta cerrada cuidadosamente, después de dejarla abierta largo rato a fin de atraerlo.
Detrás de mí, un gran armario con espejos que todos los días me servía para afeitarme y vestirme, y donde acostumbraba mirarme de pies a cabeza cuando pasaba frente a él. Como dije antes, simulaba escribir para engañarlo, pues él también me espiaba. De pronto sentí, tuve la certeza de que leía por encima de mi hombro, de que estaba allí rozándome la oreja. Me levanté con las manos extendidas, girando con tal rapidez que estuve a punto de caer, pues bien, se veía como si fuera pleno día, y sin embargo, no me vi en el espejo. Estaba vacío, claro, profundo y resplandeciente de luz. Mi imagen no aparecía y yo estaba frente a él. Veía aquel vidrio totalmente limpio de arriba a abajo y lo miraba con ojos extraviados. No me atrevía a avanzar y ya no tuve valor para hacer un movimiento más. Sentía que él estaba allí, pero que se escaparía otra vez con su cuerpo imperceptible que me impedía reflejarme en el espejo. ¡Cuánto miedo sentí! De pronto, mi imagen volvió a reflejarse, pero como si estuviera envuelta en la bruma, como si la observara a través de una capa de agua. Me parecía que esa agua se deslizaba con lentitud de derecha a izquierda y que mi imagen adquiría paulatinamente mayor nitidez. Era como el final de un eclipse. Lo que la ocultaba no parecía tener contornos precisos. Era una especie de transparencia opaca que poco a poco se aclaraba. Por último, pude distinguirme completamente como todos los días. Lo había visto. Conservo el espanto que aún me hace estremecer. 21 de agosto. ¿Cómo podré matarlo si está fuera de mi alcance? ¿Envenenándolo? Pero él me verá mezclar el veneno en el agua y tal vez nuestros venenos no tienen ningún efecto sobre un cuerpo imperceptible. No, en definitiva no. Pero entonces, ¿qué haré entonces? 22 de agosto. He llamado a un cerrajero de Rouen y le he encargado persianas metálicas, como las que tienen algunas residencias particulares de París en la planta baja para evitar los robos. Me haré además una puerta similar. Me debe haber tomado por un cobarde, pero no importa. 10 de septiembre. Rouen Hotel Continental. Ha sucedido. Pero, ¿habrá muerto? Lo que vi me ha trastornado. Ayer, después de que el cerrajero colocó la persiana y la puerta de hierro, dejé todo abierto hasta medianoche, a pesar de que comenzaba a hacer frío. De improviso, sentí que estaba aquí y me invadió la alegría, una enorme alegría. Me levanté lentamente y caminé en cualquier dirección durante algún tiempo para que no sospechara nada. Luego, me quité los botines y me puse distraídamente unas pantuflas. Cerré después la persiana metálica y volví con un paso tranquilo hasta la puerta, cerrándola también con 2 vueltas de llave. Regresé entonces hacia la puerta, la cerré con un candado y la guardé en mi bolsillo. De pronto, comprendí que se agitaba a mi alrededor, que él también sentía miedo y que me ordenaba que le abriera. Estuve a punto de ceder, pero no lo hice. Me acerqué a la puerta y la entreabrí lo suficiente para pasar retrocediendo, y como no soy muy alto, mi cabeza llegaba hasta el dintel. Estaba seguro de que no había podido escapar y allí lo acorralé, solo, completamente solo. ¡Qué alegría! Había caído en mi poder. Tomé las 2 lámparas que se hallaban en la sala, situada debajo de mi habitación, y con el aceite que contenía, rocié la alfombra, los muebles, todo. Luego le prendí fuego y me puse a salvo tras cerrar, con 2 vueltas de llave, la puerta de la entrada. Me escondí en el fondo del jardín tras un macizo de laureles. Qué larga me pareció la espera. Reinaba la más completa oscuridad, gran quietud y silencio. No soplaba la menor brisa. No había una sola estrella, nada más que montañas de nubes que, aunque no se veían, hacían sentir un gran peso sobre mi alma. Miraba mi casa y esperaba. Qué larga era la espera. Creía que el fuego ya se había extinguido por sí solo o que él lo había extinguido.
hasta que vi que una de las ventanas estallaba en astillas a causa de la presión del incendio y una gran llamarada roja, amarilla, larga y flexible y acariciante ascendía por la pared blanca hasta rebasar el techo. Una luz se reflejó en los árboles, en las ramas y en las hojas, y también un estremecimiento de pánico. Los pájaros se despertaban, un perro empezó a ladrar, parecía que iba a amanecer. De inmediato estallaron otras ventanas y pude ver que toda la planta baja de mi casa ya no era más que un espantoso brasero. Pero se oyó un grito en medio de la noche, un grito de mujer horrible, sobreagudo y desgarrador, al tiempo que se abría la ventana de dos buhardillas. Me había olvidado de los criados, vi sus rostros enloquecidos y sus brazos que se agitaban. Despavorido, eché a correr hacia el pueblo gritando: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Fuego! Encontré gente que ya acudía al lugar y regresé con ellos para ver. La casa ya solo era una hoguera horrible y magnífica, una gigantesca hoguera que iluminaba la tierra, una hoguera donde ardían los hombres y él también. Él, mi prisionero, el nuevo ser, el nuevo amo, el Orla. De pronto, el techo entero se derrumbó entre las paredes y un volcán de llamas ascendió al cielo. Veía esa masa de fuego por todas las ventanas abiertas hacia ese enorme horno y pensaba que él estaría allí, muerto en ese horno. ¿Muerto? ¿Será posible? ¿Acaso su cuerpo que la luz atravesaba podía destruirse por los mismos medios que se destruyen nuestro cuerpo? ¿Y si no hubiera muerto? Tal vez solo el tiempo puede dominar al ser invisible y temido. ¿Para qué ese cuerpo transparente, ese cuerpo invisible, ese cuerpo de espíritu, si también está expuesto a los males, las heridas, las enfermedades y la destrucción prematura? ¿La destrucción prematura? Todo el temor de la humanidad procede de ella. Después del hombre, el Orla. Después de aquel que puede morir todos los días, a cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier accidente, ha llegado aquel que morirá solamente un día determinado, en una hora y en un minuto determinado, al llegar al límite de su vida. No, no hay duda, no ha muerto. Entonces, tendré que suicidarme. Un huésped aterrador sin duda, pero ¿qué es más aterrador? Un visitante que es invisible y que por ende es ya recubierto por una aura anormal y extraña. Es decir, este ser, el Orla, es ya de por sí un ente que puede concebirse y tratarse como sobrenatural y extraño, por naturaleza. O un ser que en apariencia es común, que luce como algo conocido, pero que se degrada y transforma frente a nosotros, pasando de una entidad familiar a algo inquietante y aterrador. Algo que se nos presenta como una persona común, normal y corriente, con alguna característica que nos parece siniestra. Ustedes decidan y juzguen, luego de que escuchen nuestro segundo relato que, aunque más corto, igual de intimidante. Prepárense para escuchar un relato escrito en 1928, desde los pensamientos macabros de una de las apóstoles del terror en México. Hablamos de la recientemente fallecida, la maestra Amparo Dávila, y la atmósfera perturbadora contenida en su cuento, El huésped.
Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 hijos y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro. Eran grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo, me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido, mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía y si no lo consigues... No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca lo ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de la que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y el viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos de enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo muchas veces que cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador, enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. «Ahí está ya, Guadalupe», gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombramos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, «Ahí está, ya salió, está durmiendo, él». Solamente hacía 2 comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra
Tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne, no probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto siempre quedaba abierta, no me atrevía a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde y al no cerrarla habría pensado, y llegaba bien tarde, que tenía mucho trabajo. Dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras sabiendo que en cualquier momento... Él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo... Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis hijos cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano. Y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de arañazos que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente, el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era mujer noble y valiente, que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él. Pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quien recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados. Ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos? Solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió a la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los 3 niños
Y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas que hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó unas tablas grandes y resistentes mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores. Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir, eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así. Su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Drástica la decisión de nuestras protagonistas ante tal entidad terrorífica. Un desconocido que llega y se instala sin razón ni motivo, sin intención clara. El miedo mismo a lo desconocido, en esta ocasión encarnado en un huésped indeseado que no habla, no se comunica, solo se apersona de pronto y hasta ataca sin contemplación. Y aquí está de nuevo la demostración de la tesis antes postulada. El motor real y más poderoso es el miedo, pues es este el que les encarrila a las acciones cuestionables y radicales que se llevan a cabo. Primero el miedo y luego la supervivencia. Sobrecogedora es la inmensa vacuidad y aplastante el peso de la infinitud de lo imposible. Miserables estas lágrimas que besan la tierra, miserables sollozos cuyo eco se disuelve efímero. Llanto de héroes y genocidas, indiferenciable entre la corriente de los tiempos. Miedo, el motor primario. Miedo, la chispa primera. Miedo, el Dios cuyo rostro las demás deidades no se atreven a contemplar. Alrededor de las fogatas el miedo merodea expectante. Alrededor de las fogatas los primeros humanos contaron sus actividades cotidianas y se sintieron seguros al observar que la lumbre ahuyentaba a los depredadores. Pero ya hablaremos al respecto en otra ocasión. Al estar frente a estas flamas radiantes, espero que estén conscientes de la verdad, pero también del papel importante que nos ha tocado jugar. Es verdad que el miedo a lo desconocido es el más profundo, pero también tenemos esta pequeña herramienta llamada conocimiento que nos ayuda a escarbar poco a poco en el fango de lo ignorado. Por lo tanto, espero que la desesperanza no se apodere de sus corazones y estén aquí de nuevo la próxima semana.
Gracias por asistir a nuestra reunión alrededor del fogata. Vuelvan a casa con cuidado y reflexivos. Apague bien el último la hoguera antes de irse o adopte al gato de humo que de ella nazca. Y no hagan oídos sordos si en un descuido, en la quietud de la noche y sin sonido, oyen el susurro de algún fantasma de acero. Nos escuchamos cuando la hoguera relumbre de nuevo.